somos tu casa. Esta noche quiero hablarle acerca de una tormenta repentina. ¿De qué le voy a hablar en esta noche? La Biblia, la palabra de Dios, es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Así que hoy vamos a aprender. Dice la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 27 del versículo 20 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 25. Y allá los muchachos van a estar pendientes porque nos vamos a detener solo en el capítulo 27 de Hechos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo oído, y no zarpar para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Tormentas repentinas. Sin lugar a duda, aquí hay más de una persona que le ha ocurrido algo devastador que no se lo esperaba y que no estaba preparado para eso. Ya sea un asunto familiar, un asunto económico, de cualquier índole. Hay cosas repentinas que llegan a nuestras vidas que no estamos preparados para eso. Nadie está preparado. Cuando uno lee, hermanos, este penúltimo capítulo de los Hechos, uno pareciera ser que está oliendo el aire salado del mar. Escuchar las gaviotas, las aves cantar. Escuchar el sonido del viento y del mar, mientras quizás el barco se desliza por las aguas mansas suavemente. Pero la historia que hemos leído y la que nos está narrando Lucas no tiene que ver con nada de eso, sino con una tormenta repentina. ¿Y quién es el protagonista ahí? El apóstol Pablo. Así que la historia es diferente. Y aquí Pablo no está entre las iglesias, no está ante los gobernadores, no está ante un concilio. Pablo es un prisionero que está en un barco que va rumbo a Roma, que para muchos es la última parada de su vida. ¿Qué Dios nos va a enseñar esta noche? Por favor, siéntese y escuche lo que el Señor quiere enseñarnos. Pablo va rumbo a Roma, va como prisionero. Pablo, hermanos, para muchos ha terminado, ya aquí terminó su carrera, aquí se terminaron sus viajes misioneros. Ahora no va voluntariamente, ahora lo llevan a él, hermano. Pero Pablo va en este barco y las pruebas no han terminado. Y lo que vamos a ver hoy es, hermano, que la vida nos recuerda que hay momentos hermosos
Hay momentos hermosos, llenos de luz, hermano, y una brisa calmada, pero también hay días llenos de nubarrones donde quizás una tormenta repentina pudiera cambiar la tranquilidad de una familia, de una vida, caer a un estado de zozobra con el que, hermano, todo esto viene y nos roba la paz. Nos recuerda que las historias de la vida, los acontecimientos y las tormentas repentinas nos recuerdan que no hay miel sin abejas y no hay rosas sin espinas. La vida es una escuela. Yo quiero preguntarle a usted en esta noche, ¿cómo reaccionaría usted al saber que el barco en el que usted navega se le ha notificado que va rumbo a la boca de una tormenta? ¿Cómo reaccionó Pablo? Es la pregunta. ¿Cómo reacciona usted? Pablo reaccionó como siempre lo ha hecho y nos ha enseñado en la palabra. Hermanos, Pablo las veces que estuvo preso terminó siendo el líder de la cárcel. Pablo las veces que estuvo frente a los reyes como prisionero terminó siendo el juez. Pablo, ahora véalo en el barco como un prisionero, pero pronto se convertirá en el capitán de la nave. ¿Por qué Pablo es así? Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, de miedo, incluso algunos dispuestos a salir y a huir por la tormenta, Pablo les invita a que tengan calma, a que coman y que recobren el ánimo. Eso solo lo puede hacer un hombre o un cristiano que tiene una comunión con Dios. Ahora, ¿van a venir tormentas repentinas a tu vida? Sí. Pero qué bonito es que tengas a Dios en tu corazón, porque entonces vas a saber qué hacer. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía que su Señor estaba con él. Hay muchas formas de enfrentar las tormentas de la vida. Hermanos, mire, la tecnología hoy en día nos enseña lo moderno, ¿verdad? Y nos ayuda para para no tomar riesgos innecesarios. Hoy usted puede ver el pronóstico del tiempo y decir, hoy no voy a salir porque va a llover, o hoy hay un huracán, o hay esto. Somos avisados. Si tomamos esas decisiones de salir, ya es por desobedientes. Pero hay otras tormentas que no avisan. Y si no estamos preparados cuando vienen, nos pueden afectar muy duro, nos pueden golpear enormemente. Dígame usted quién estaba preparado para la tormenta del coronavirus. Nos cayó así de repente, mire. Mi esposa y yo estábamos en El Salvador y mi hijo nos dijo, papi, tengan mucho cuidado en los aeropuertos porque dicen que en China hay un virus que está afectando a las personas. Y yo, está bueno, hijo, no te preocupes, eso es allá en China. ¿Quién estaba preparado? Dígame. ¿Y cuántos muertos no? ¿Usted se imagina esto? No estábamos preparados. No estábamos preparados. ¿Qué debemos hacer cuando hay una tormenta repentina? Porque mire, no soy hijo de profeta ni soy profeta, pero le aseguro que si usted no ha tenido una tormenta repentina, la va a tener. Algo va a golpear su vida, una mala noticia, algo va a pasar repentinamente y usted no está preparado. Dígame usted quién está preparado para que le avisen ahora en la noche que su mamá, su papá murió de un ataque al corazón. ¿Está preparado? ¿Está preparado para algo que ocurra? No estamos preparados. Pero la diferencia la marca un cristiano cuando sabe quién es su Dios y a quién le sirve. Porque entonces sabemos qué hacer. Entonces sabemos cómo reaccionar. Esa es la diferencia. Hay tormentas que han sido advertidas. En el invierno no se debe viajar. El versículo 21 dice, verso 21, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos. ¿Y por qué no comían? Tenían comida por el miedo.
Puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Cuando subieron al barco, Pablo prisionero, Pablo con las atado de los pies y manos, les dijo a ellos cuando zarparon de Creta: no nos vayamos, muchachos. Yo sé que soy preso y me están llevando, pero no nos vayamos. Háganme caso, es invierno, no viajemos. Pero como lo tenían que llevar a Roma, se lo llevaron. Nadie viaja en invierno. La advertencia de Pablo fue muy clara. Como hombre de Dios, como profeta de Dios, algo le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. El radar espiritual de Pablo le había identificado un eminente peligro en alta mar. Hermano, el cristiano tiene que aprender a discernir cuándo moverse y para dónde moverse. El cristiano debe de tener un radar espiritual que le debe de decir si le conviene o no le conviene. Porque cuando te golpea la tormenta, entonces, ¿qué es lo que hacemos todos? La confianza en la experiencia humana no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de una gran tormenta. Puede ser que usted sea, hermano, un gran conocedor de los mares de la vida, que haya pasado tantas experiencias, pero las tormentas repentinas cuando golpean no avisan y nadie está preparado para eso. Usted debe recordar que Dios es el dueño de las tempestades. En este capítulo que hemos leído podemos ver que hay ocasiones en que los hombres le dan más crédito a la sabiduría humana que a la advertencia de un hombre que tiene la sabiduría de Dios. Pablo les dijo: no nos vayamos. No resulta extraño, hermano, que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán por las decisiones de otros. Es cierto, muchas veces por perseguir a otros terminamos nosotros también ahí metidos. El cristiano debe de tener el radar, debe de saber a dónde lo están llevando los amigos, a dónde lo están conduciendo. ¿Cómo va a terminar si va por ese camino? Usted debe de tener ese radar, porque si no, hermano, usted va a terminar en un lugar donde se va a encontrar prisionero de una tormenta y sin salida. Siempre hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir el consejo de los hombres. A ver si concuerdas. ¿A quién oye usted primero cuando está en medio de una tormenta? Yo he sido azotado por tormentas, hermanos. Hay tormentas que llegaron de repente. El versículo 13 dice algo muy bonito, por favor, 27:13. Mire lo que dice este versículo. Les dije que nos íbamos a quedar ahí, porque hay hombres que son más dados a seguir las señales de los tiempos que usar la sabiduría y las advertencias de los hombres de Dios. Y soplando una brisa del sur. Hermanos, si el hombre sabe muy bien que cuando sopla para ellos allá, ¿verdad? Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dijeron: no, hombre, esta brisa esto nos indica que vamos bien. Hermano, peligroso es cuando tú digas: a mí me parece que voy bien. Tenga cuidado. No siempre las cosas que parecen bien terminan en el propósito de Dios. Sobre todo las advertencias de la palabra del Señor.
Los protagonistas de esta larga travesía dieron por sentado que la brisa suave que ya sentían y que divisaban en el horizonte era suficiente para seguir un viaje que a todas luces se veía muy, pero mis hermanos, las tempestades tienen muchos orígenes. Y generalmente nos azotan cuando más confiados estamos. Pareciera ser que cuando cruzamos la canilla y ponemos la taza de café con confianza y estamos seguros de la vida, llega esa tormenta, llega ese golpe, llega el trago amargo, te llegó aquello que no estabas preparado, aquello para lo cual tú decías, nunca me imaginé que vendría, que me iba a pasar esto con mi hijo, con mi hija, que yo no estaba preparado. Te digo una cosa, si tienes a Cristo, vas a saber qué hacer. Cuando se desató el diluvio, con Noé todos estaban en sus propios lugares, negocios. No creyeron en las advertencias de Noé. Cuando les comenzó a llover, entonces fue la situación. Cuando se levantó la tempestad en el barco, cuando iba Jonás, entonces se acordó de Dios. Algunas veces una tempestad se levanta cuando el mar está sereno, cuando no aparece nada. Y este fue el caso con los discípulos al cruzar el mar de Galilea. Así que hay tempestades que vendrán en el momento más inoportuno. Ese es mi tema hoy, que usted aprenda a identificar y a estar confiado en Dios, para que cuando la tormenta repentina azote su vida, su casa, su familia, usted sepa qué hacer. ¿Están aquí, iglesia? Muchas veces parece que el mundo vive en una gran bonanza, que todo está bien, que no hay problema. Pero cuando la tormenta llega es difícil. No sabemos qué hacer. Hay tormentas que nos obligan a soltarlo todo. Mire qué tremendo, porque cuando el barco queda sin nada y a la deriva, solo quedamos al amparo de Dios. Hay un momento en donde nadie te puede ayudar. Hay un momento donde la tormenta te va a llevar. Señor, mi única respuesta eres tú. Es el Dios creador del universo. El único que me puede ayudar no es mi mamá, mi papá, mi tío, la religión, el pastor, la iglesia, nadie. El único que me puede ayudar eres tú, Señor. Y hay momentos donde anclas tu fe en el único y verdadero Dios. Y es entonces cuando ves los cambios. Es entonces cuando ves que Dios toma control de tu vida. Esto lo supo Pablo y nos deja una gran verdad. Hermanos, el cristiano, el que tiene a Cristo, puede tener paz, puede tener confianza en la tormenta. O sea, la realidad es, te va a llegar la tormenta. Pero la verdad sobre la realidad es que si tienes a Cristo puedes tener paz en medio de la tormenta. Los versículos 22 y 23 dicen lo siguiente. Versículos 22 y 23. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Le hago una pregunta. Supongamos que usted está en alta mar. Recuerden que leímos que no ha salido el sol ni las estrellas por varios días. Ya vamos a ver cuántos. Usted está en alta mar, va para un lugar y un hombre de Dios, un prisionero, no un soldado, no el capitán, no el coronel, un prisionero se para de pie y les dice: los animo a que tengan buen ánimo. No va a haber ninguna pérdida de vida, ninguno se va a morir. Aquí lo único que va a perecer es la barca. Y usted está dentro del mar. ¿Y entonces cómo se va a salir?
si la barca es la que se va a arruinar, y entonces yo, ¿dónde voy a quedar yo? La percepción que uno tiene de este pasaje es que la Biblia dice que hay 275 personas aterrorizadas. El rugir de las olas, el ataque inclemente del viento junto a mucha lluvia fuerte, el movimiento del viejo barco sonándole todas las ollas y todos los instrumentos y toda la caparazón que hay en él. Todo aquello pareciera una escena de terror, donde toda la gente que está escuchando eso comienza a gritar y entran en un periodo de ansiedad continua. ¿Cuándo va a terminar esto? Pero en medio de esa gente hay un hombre sereno, hay un hombre con una gran paz en medio de la tormenta. Y la diferencia es que de todos los que iban ahí, Pablo sabe de quién es y a qué Dios le sirve. Y esa es la diferencia de un cristiano en medio de la tormenta. Sabe a qué Dios le sirve. Allí está un creyente que conoce al Dios de las tormentas. Por lo tanto, él sabe que los que están ahí no están solos, porque ese hombre llamado Pablo ya había echado una de sus poderosas anclas en el mar: la fe, la de la comunión con su Señor. Por lo tanto, si la presencia del Señor forma parte inesperable de nuestras vidas, aún Euroclidón será una breve brisa. Así se llamaba la tormenta o el huracán que azotó a Pablo. Dígale a su vecino: se requiere un buen ánimo. ¿Alguna vez le han dicho a usted que tenga ánimo? ¿Cuál es lo contrario de no tener ánimo? Desánimo. ¿Cómo podemos inyectarle a la gente que tenga ánimo? ¿Qué se hace para que la gente tenga ánimo? Darle palabras de esperanza. Y la única palabra de esperanza es: así como Cristo sabía que no iba a morir apedreado, sino en la cruz, que no iba a morir, hermano, siendo empujado por los nazarenos, sino en la cruz. Pablo sabía que en Jerusalén el Espíritu Santo le había dicho: es necesario que llegues a Roma y es necesario que compadezcas ante el César. Así que Pablo sabía que no iba a morir en esa tormenta. Hay un hombre de Dios y una mujer acá que tiene que saber que usted no va a morir porque su hija, su hijo anda en malos pasos, que usted no se va a morir porque no tiene para pagar los biles, que usted no se va a morir por lo que está viviendo. Habrá aquí un hombre y una mujer que diga: me voy a morir cuando el Dios del cielo diga que voy a morir. Pero esta tormenta no es el final. Yo voy a llegar a mi destino. Una tormenta repentina es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de la fe que tienes en Dios. ¿Quieres que crezca tu fe? Te tendrás que enfrentar con tormentas donde alguien te tiene que decir: ten ánimo, ya va a pasar. Ten ánimo, ya va a pasar. Pero lo curioso de todo esto es que yo no sé si usted se ha dado cuenta que el capitán del barco, ni tampoco los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron animar a aquella congregación llena de pánico. Ni el capitán, ni los dirigentes de las velas, nadie de los que iban ahí, a los que los habían puesto por 50, de 50 a 50, los capitanes, nadie, sino un preso que iba rumbo a Roma llamado Pablo. Él sí se puso de pie. ¿Y cuál es la diferencia? Porque nosotros vemos que en los demás tripulantes ni siquiera clamaban a los dioses en los que ellos creían. Mi hermano, pero el Dios de Pablo, a quien habla y responde, aquel es en quien se puede confiar, el Dios que todo lo sabe. Y es que la situación era tan angustiante que tenían 14 días sin comer. O sea, no porque no tenían comida, sino por la ansiedad de terminar ese viaje y de estar a salvos. El versículo 33
Por favor, si me ayudan los muchachos. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis. Miren, no dormían y permanecéis en ayunas sin comer nada. Diga conmigo, 14 días. Hermano, una cosa es que usted ayune y que no tenga comida, pues no hay opción. Pero que tenga comida y no poder no querer comer por la ansiedad de ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo voy a ver la tierra? ¿Cuándo voy a ver el sol? La comida está ahí. Me llamó mucho la atención algo que le voy a mencionar en un momento. Porque ellos estaban encerrados en una tormenta que los tenía paralizados. ¿Y cómo iban a comer en medio de tanta zozobra? Pruebas. Mire, hay veces, y estoy hablando para alguien aquí en esta noche, muchas veces las tormentas repentinas que han llegado a tu vida te han quitado el apetito, te han quitado los deseos de venir a la iglesia, te han quitado las ganas de ser cristiano. Las tormentas que has vivido te han dicho: ¿para qué luchar más? ¿Para qué? Pensamos siempre en lo peor. Eso es lo que nos va a suceder. En medio de esta tormenta yo no voy a salir de ello. Pero déjeme decirle que solo la confianza en Dios trae paz en medio de la tormenta. Y hay algo muy importante, que en la tormenta hay que reaccionar con algo. En la tormenta hay que reaccionar con una actitud positiva de gratitud, porque hay que darle gracias a Dios por las tormentas. Una cosa interesante de las tormentas que Dios permite es que nos suceden y nos aseguran que el pan que hay en el barco no va a perecer. Y el pan es la palabra de Dios. Tal vez ya en la nave quedaba, no sé, ¿qué reaccionaron ellos? ¿Qué dijeron? ¿Qué vamos a hacer? Porque, hermano, para que llevasen 275 personas, no era un kayak, no era una barquita de pesca de 4 personas. 275 personas, estamos hablando de un barco con una navegación donde llevaban cocineros, enfermeros, cocina, refrigerador. Bueno, a saber si habían refrigeradores, ¿verdad? Pero estamos hablando de 275 personas. Estamos hablando, hermano, no de una barquita, pues, no sé si me doy a entender. Con una provisión grande. Aquí le voy a decir algo muy interesante. Versículo 34. Pablo dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. O sea, este huracán ni un pelo te va a arrancar de la cabeza. Eso es lo que dice un hombre de Dios. Este huracán no me va a quitar un pelo de la cabeza, aunque usted no tenga nada, pero ni uno le va a quitar. Esa es la fe de un hombre de Dios. Esa es la confesión que usted tiene que hacer. Versículo 35. Mire qué lindo, hermano, qué lindo, dice Pablo. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Qué hizo Pablo? Tomó el pan y dio gracias. Pablo está, hermanos, diciendo que Dios se ha asegurado no solo de salvar las vidas, pero también de alimentarlas. Pablo, hermanos, con una autoridad de Dios, con lo que Dios lo había, hermano, nutrido, no se avergonzó de orar en presencia de una congregación de hombres paganos
275 hombres, y Pablo hizo una oración de gratitud al Padre por la comida. Al juzgar por los resultados me doy cuenta que esa tremenda oración de Pablo tuvo tremendo resultado. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 38 dice: y ya satisfechos. Mire qué lindo, verso 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave. En otras palabras, le pusieron velocidad. Y para ponerle velocidad hay que hacer ¿qué? Botar la carga. Ya comimos, ahora echemos el trigo al mar. ¿Y eso por qué? Porque Pablo estaba ahí. Ya comimos toda la carga, vamos a echar al mar. Así que la gratitud es la actitud que sostiene una débil embarcación. Mire, hermano, nada te va a ayudar a vencer las pruebas que en medio de ellas apartemos un tiempecito para decirle: Señor, gracias por lo que estoy pasando. Porque dar gracias a Dios cuando todo está bien, cualquiera lo hace. Yo le aplaudo a aquel que da gracias cuando todo le va mal. Yo le aplaudo a aquel que dice: en medio de esta tormenta levanto mis manos y digo: gracias, Señor, porque no tengo para la comida. Gracias porque no tengo. Gracias porque estoy enfermo. Gracias porque me está pasando esto. Yo le aplaudo a una actitud de un hombre, de una mujer, que en medio de la prueba glorifica y alaba a Dios, porque entonces Dios se hace presente ahí con esa persona. Algunas tormentas golpean fuerte el barco, pero no la vida. Entonces, en una desesperación cualquiera dice: yo sé nadar, hombre. Si le digo a nadar de aquí recto, de algún lugar voy a llegar. Y dice la Biblia que muchos quisieron aventarse del barco, así como muchos se desertan en la tormenta y no llegan a su destino. Hay muchos cristianos desertores. Se desertaron en la tormenta y no llegaron a su destino. Pues Dios te dice hoy: vuelve al barco, porque yo te llevaré al destino que tengo predestinado para tu vida, para tu familia. Que nadie abandone el barco. El viento huracanado había hecho su trabajo en esa nave alejandrina. Y había una gran desesperación por alcanzar tierra, porque esa desesperación los mantenía preocupados. Y cuando los marineros pretendieron abandonar el barco, Pablo salió al encuentro con estas palabras: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Ahora Pablo, como el nuevo capitán del barco, toma control y da un golpe de autoridad fuerte. Pablo toma control de la nave, ya no es el capitán. Aquí ahora el prisionero es el que da la dirección aquí. Ya he dicho que no se va a morir nadie. Ya he dicho que no va a haber pérdida de ninguna vida. Ni un pelo de su cabeza se va a perder. Ya les di de comer, ya oramos, ya estamos satisfechos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Como nuevo capitán, él sabe la importancia de permanecer juntos en el barco para que pudiesen ser salvos. Porque siempre nos golpea la tormenta de la reacción humana, y es querer huir del momento por la desesperación de qué es lo que va a pasar. El asunto, hermanos, es que nosotros no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. Si lo ha permitido Dios, aguántela. Dígale a su vecino: aguántela. La tendencia de cualquier cristiano es huir a las primeras de las primeras. Usted no es un soldado desertor. Yo quiero que usted le diga a su vecino: usted no es un soldado desertor. No se deserte, aguante. Si lo critican, aguante. Si lo señalan, aguante. Si lo corren de la iglesia, venga y pida las llaves para entrar más temprano. Pero usted aguante, no se deserte, porque Dios va a honrarle. La tormenta va a continuar hasta que disminuya la furia,
pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. Versículo 44. Versículo 44. Mire cómo se salvaron. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Llegó la nave a tierra? No llegó. ¿Qué llegó? Tablas, unos subidos en las tablas, otro en pedazos de lata, otro en donde se pudieron agarrar. La nave no llegó, pero todos llegaron al destino, porque el ángel del Señor estuvo conmigo anoche, dijo Pablo, y me ha dicho que ninguno se va a perder. Y a su nombre, ningún tripulante, como lo dijo Pablo, hermano, se perdió. Aunque el barco, golpeado por las olas, se echó a perder, y ahí no se supo dónde quedó el motor, dónde quedó nada. Pero todos se salvaron. Yo no sé en qué se va a salvar usted, hermano. Si en un pedazo de tabla se ha agarrado de la falda de su mujer que ora porque usted es un haragán. Yo no sé dónde se va a salvar, pero de que se va a salvar, hermano. Porque la Biblia dice que el barco va a llegar a su destino, y la vida es un barco que nos va a llevar al propósito y al destino que Dios tiene para nosotros. Dios dio la provisión. Ahora, el Señor está a bordo cada vez. Listen to me. Cada vez que te golpee una tormenta, lo primero que usted tiene que saber es que en la barca de su vida, el primero que va a recibir el golpe de la tormenta es Cristo Jesús, que está en su vida. O sea, en la barca que va a ser azotada, recuerde que Jesús está ahí. Lo único que quien se ve asustado, quien va a reaccionar por la tormenta, va a ser usted, porque Jesús está tranquilo, durmiendo. A Él no lo asustan las tormentas, pero Él siempre va a estar ahí en la tormenta. En la tormenta de tu vida, Él es el primero que va a estar ahí. Mire, cuando viene una tormenta para nuestra vida, el primero que tienes que asegurarte que esté ahí es Cristo Jesús. Porque si Él no está, no vas a poder. Si Él está ahí, sabrás cómo tomar el control. El versículo 23, por favor. $23. Dos y después el 3 para 23. 23. Lo que hace la diferencia. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. A mí se me ocurrió una locura. A mí se me ocurrió decirle a usted esta noche una locura. Lucas dice que el total de la tripulación que navegaba hacia el ojo del huracán eran 276 personas. Versículo 37, por favor. El muchacho necesita maquiato hoy. Otra vez adelante de mí y hoy atrás. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y yo quiero mencionarle a usted el 277, que nadie sabía que estaba ahí, que nadie sabía que iba ahí. El 277 es Dios que va en tu vida. Tú dices: a mí me acompaña mi amigo, a mí me acompaña mi esposa, a mí me acompaña el pastor, a mí me acompaña aquel, a mí me acompaña mi mamá, a mí me acompaña mi papá. Todos ellos están bien, pero me es más seguro que a ti te acompañe Dios, al que nadie ve pero está ahí, al que te defiende y que tú no lo ves. Hermano, el 277 estaba en la barca con Pablo desde que zarparon de Creta. Ahí estaba el ángel de Dios.
Él iba ahí. Pablo dijo: anoche estuvo conmigo hablando el ángel del Señor. Todo lo que usted necesita es asegurarse que en la vida el ángel del Señor está ahí con usted para dirigirlo. El 277. Nada menos que el Señor Jesús. Pablo les dice que la noche anterior tuvo una reunión con el Señor y que una vez más le había notificado que ninguno de ellos moriría. Qué alivio, ¿no? Estamos en alta mar, hermano, estás sufriendo la tormenta, ya no aguanta, ya no puede, ya no puedo con esta vida, ya no puedo con esta situación, ya no puedo con esta tormenta, ya no puedo con lo que estoy viviendo, ya no puedo con esta vida, ya no puedo con este problema. Y el Señor te dice: tranquilo, no va a pasar nada. ¿Sabe? A estas alturas de la vida, de tantas tormentas que me han golpeado, un hermano, una hermana viene y me dice, me cuenta: pastor, ve que estoy viviendo esto. Yo en mi interior yo digo: no va a pasar nada. Y me voy tranquilo a dormir a la casa, hermano. Pues sí. Ahora, si me hablan de una tormenta que es mayor de las que yo he vivido, entonces sí, hay que doblar rodillas, hermano, para pedir la dirección de Dios, porque hay tormentas de diferentes niveles. Pero un hermano me dice: pastor, fíjese que estoy pasando por esto. Yo en mi interior digo: Señor, procésalo. Va a crecer y va a ser fuerte. Es ok. Sí, tranquilo. No hay justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Yo aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tranquilo. Solo me aseguro que esté viniendo a la iglesia y que sea un cristiano. Y todo va a estar bien, hermano. Dele con todo, Señor. Pues sí. O sea, mire, que yo me voy a ir para la casa, llevarme su problema. Ay, Señor, entonces no tendría fe. Entonces, ¿en qué Dios he creído? La Biblia dice que su amado dará a Dios el sueño. En paz me acostaré y así me levantaré, porque solo tú, Señor, me haces dormir confiado. ¿Confiado en qué? En Él. ¿De qué se asusta? ¿De qué se preocupa? Porque mire, la preocupación es un problema. Yo lo he vivido, yo lo he pasado. Yo tengo hijos, tengo esposa. Hay personas que hay muchas veces que es difícil. No, hermano, yo creo que son los días en los que parezco trailer en bajada sin freno. Y a veces le pregunto: ¿pero cómo es posible? Puedo tener paz en la tormenta, porque Él tiene el control. Por más que yo le diga: Señor, tuércelo, retuércele las canillas y tráelo, amárralo, Señor, bloquéalo, Señor, arúñalo, Señor, levántalo de las orejas, Señor. Si el Señor no ha llegado a ese momento, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Es Dios que está en control. Y dice: Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque cuando el Señor está presente en el barco, podrán haber pérdidas materiales, pero no la vida. La vida espiritual es un regalo de Dios. La sabiduría humana les había llevado a esta condición, pero ahora el ángel de Dios les dice: no teman. Esa es la palabra más importante que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta. De acuerdo a lo que Pablo nos dice, el hecho de estas palabras, mire, algunos estudios dicen que la palabra no temas, dígale a su vecino: no temas. Dígale: tengo una información para tu vida hoy. La palabra no temas, varios concuerdan que aparece en la Biblia 365 veces. ¿Y cuántos días tiene el año? Así que usted como regalo tiene una por día. No temas, no temas, no temas, no temas. ¿Cómo se debe levantar usted? No temas, no temas, no temas, porque el miedo paraliza, el miedo bloquea, el miedo no es de Dios. Versículo 34. Hay algo que pueda o que queda claro en esto, en este viaje. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud.
pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hermano, Pablo les dijo, miren, ni un chacalín le va a arrancar un pelo de la cabeza a ustedes aquí en esta embarcación. Ni un camarón le va a aruñar el pelo. No, miren, ustedes van a salir. O sea, era como algo para que crean, hombre, crean. Y a mí lo que me impresiona muchísimo, hermanos, es que Pablo terminó como capitán de la nave. Pablo tomó el control de la nave. Pablo terminó como lo que siempre él hacía. Pablo estuvo en Jerusalén ese mismo tiempo, y el ángel de Dios le había dicho también que no temiera, pues así como había testificado en Jerusalén, también tenía que testificar ante la presencia del César en Roma. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la tormenta? ¿Cuál? Toda tormenta en tu vida, despierte al que está dormido a su lado y dígale: toda tormenta en tu vida es por algo. Si no está despierto, despiértalo más. Hermano, ¿era la voluntad de Dios que el barco saltara o zarpara después de la advertencia de Pablo? Claro que no. Pero la soberanía de Dios al final tomó todas las cosas para bien. Las decisiones humanas no cambian los designios de Dios. Nunca lo han hecho. Pablo llegaría finalmente a Roma. Los planes de Dios no los altera nada. No importa, ya Pablo, mire, Dios tenía un plan. Y saben una cosa, hermano, que es muy interesante que usted aprenda en esta noche. Si Pablo no llega a Roma, el evangelio no llega al mundo. Pablo tenía que llegar a Roma. Pablo tenía que predicar en Roma. Pablo tenía que presentarse en Roma. Pablo tenía, ese era lo último que Dios iba a hacer con Pablo. Sí, Pablo tenía que llegar a Roma. Hay cosas donde Dios te tiene que llegar porque Dios dice: yo tengo que llevarte ahí. No te avergüences del evangelio. Veamos lo que dice el verso 20. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Has perdido tú la esperanza de algo en tu vida? Póngase de pie, por favor, los músicos, vengan por acá. ¿Ha perdido usted la esperanza de algo en su vida? ¿Qué tormenta llegó a tu vida? La de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu familia. ¿Qué tormenta llegó que dices: yo ya perdí toda esperanza? Alguien te ha dicho a ti: mira, ¿sabes qué? Ya no hay esperanza para tu familia. Esta noche estoy aquí para decirle que si usted está vivo, Dios no ha terminado con usted. Pero una de las cosas que Pablo sí se pudo asegurar, mire, concluyamos con esto: usted va a pasar por tormentas, si es que yo no los ha pasado. Si usted no ha pasado por tormentas, las va a pasar. No se las deseo, no estoy diciendo eso, ni le estoy profetizando para que las pase, tampoco. No, pero las va a pasar. Yo no sé de qué tipo, no sé de qué forma, de qué tipo, pero va a pasar tormentas repentinas. Algo va a llegar a su vida que usted va a decir: Dios mío, esto no me lo esperaba. Pero ¿sabe una cosa? Lo que aseguró que Pablo estuviera bien es que él dijo: tu presencia va conmigo. Y Pablo dijo, me imagino, cuando el Espíritu Santo le habló en Jerusalén: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Si tu presencia conmigo no va, no voy. No me subas a ese barco, Señor. Pero el Señor le dijo: no, va a haber una tormenta, pero te voy a subir, pero yo voy a ir contigo, porque me voy a convertir en el tripulante 277. Todos necesitamos ese tripulante en la vida. Yo he pasado momentos de angustia, hermanos. He pasado momentos difíciles. No crea que no. Pero sabe una cosa, lo que me ha ayudado es que el tripulante 277 ha estado ahí, y me he podido desahogar con él y hablar con él y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quisiera que en esta noche, si usted ha vivido una tormenta,
que lo dejó devastado, que perdió la fe, que perdió la esperanza. Si usted pasó una tormenta que perdió algo en su vida, que perdió el deseo de Dios, el deseo por la casa de Dios, yo siento que esta noche usted lo puede recuperar. Venga al altar. Y aquellos que no han vivido una tormenta, vengan al altar y prepárense. Dígale: Señor, cuando la tormenta llegue, yo necesito que tú estés conmigo. Hay suficiente espacio para todos en el altar. No hay ninguna excusa para que usted se quede ahí en la silla. Hay suficiente espacio aquí en el altar. Venga, prepárese. Y si no, dígale: Señor, si algo perdí en la tormenta, quiero recuperarlo. Los que vienen llegando, acérquense más al altar para que haya espacio atrás. Las tormentas tienen final. Las tormentas tienen un final. No siempre va a haber tormenta. Van a haber días de sol para tu vida. Van a haber días gloriosos para tu vida. No siempre vas a estar en el huracán. No siempre vas a estar en ese problema. No siempre vas a estar en esa condición. Van a haber momentos gloriosos en tu vida. Venga al altar, hay suficiente espacio. No hay excusa para quedarse. Venga, prepárese para que cuando la tormenta llegue, usted sepa qué hacer. Hay tormentas que van a golpear la economía. Hay tormentas que van a golpear la salud. Hay tormentas que van a golpear el matrimonio. Hay tormentas que van a golpear tus hijos. Hay tormentas de diferentes índoles. Pero usted en esta noche venga y dígale: Señor, prepárame para cuando llegue la tormenta. Prepárame para que cuando eso llegue yo pueda estar confiado. Yo pueda saber qué hacer. Si tu presencia conmigo no va, yo no iré a ningún lugar, Señor. Yo te necesito. Señor, acompáñame. Donde sé que te voy a encontrar. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Usted necesita la presencia de Dios. Donde sé que te voy a encontrar. Dígale al Señor: Señor, en mi vida te necesito. Si tu presencia conmigo no va, No estás solo, mujer. No estás solo, varón de Dios. No estás solo. Usted no está sola, hermana. Él está ahí con usted. Él está ahí en el barco de tu vida. Él está en el barco de tu vida. La presencia del Señor irá contigo. Él va a ir contigo. Él va a ir contigo. En esa tormenta Él está ahí. Él conoce tus lágrimas. Él conoce tu dolor. Él conoce tus preocupaciones. Él conoce tu angustia, Ramashakatarabá. Él conoce tu angustia. Él conoce lo que estás viviendo. Él sabe por lo que estás pasando. Esa tormenta va a terminar. Los días de gloria van a venir a tu vida. Sé fuerte y valiente. Uramashikatarabaisama. Andikira mahaseke tarabaisama. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. He visto tu angustia. He visto tus lágrimas. He visto tu sacrificio. He visto tu desesperación. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo nunca te he dejado. Yo nunca te he desamparado. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Oh Señor, gracias porque no estoy solo. Gracias porque no estoy solo. Dígale al Señor: gracias porque no estoy solo. En esta tormenta no estoy solo.
en esta situación de mi vida, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Hay un milagro para tu vida. Dios va a responder, Dios va a responder. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Dios va a obrar en tu vida, Dios va a obrar. No me voy hasta que suceda. Dígale al Señor, Señor, gracias. Puede llamar al 443-955-9677 o a nuestro correo electrónico nelson1amaya@gmail.com o a nuestro WhatsApp +1 443 955 9677.